de variables categóricas. Disculpen este. Mm, ok. Ah, no. Son análisis de varianza. Voy a poner aquí. Tal cual análisis. O son análisis de varianza. Pero me van a ayudar a determinar si existe diferencia entre las medias de una variable categórica. ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué me refiero? En este modelo tenemos una variable, una variable dependiente, o vamos a poner aquí, se tiene una variable ¿cómo podremos poner? Continua. ¿Qué quiere decir? Pues que son números así normales. Y puede haber modelos ANOVA de un factor, modelos ANOVA de dos factores. ¿A qué se refiere con cada factor? Pues dependiendo de las variables categóricas que tengamos. Pero vamos a poner aquí una variable dependiente continua y, y una variable. Puede ser, les digo, puede ser una o dos variables, dependiendo de los factores. Pero vamos a dejarlo ahorita de un factor categórica de dos o más grupos. Vale, entonces es un análisis de varianza donde se tiene una variable dependiente continua y una variable categórica de dos o más grupos. ¿Qué es lo que va a hacer o cuál es el objetivo? Me va a ayudar o me va a ayudar a entender, a descifrar si existe alguna diferencia significativa entre esos grupos. ¿A qué me refiero? Supongamos que la variable categórica de la que esté hablando, no sé, es educación, ¿no? Educación media, baja o alta. Entonces, lo que me va a ayudar este modelo ANOVA es a saber si existe una diferencia para sacar puntaje en un examen dependiendo del nivel de estudios que tengan. Entonces, lo que va a hacer va a analizar la varianza de, de estos factores para decirme si hay una diferencia entre las medias. Entonces, aquí voy a poner que es su objetivo. A ver, déjame ver aquí. No me apareció en la sala. Ok, listo. Ahora sí, su objetivo es determinar si existe diferencia significativa entre la media de los grupos. Ay, de los grupos. Y entre paréntesis voy a poner factores. ¿Vale? Entonces aquí yo voy a tratar de descifrar, voy a tratar de discernir si los factores que yo tengo dentro de mi variable categórica X van a, van a tener una diferencia significativa en el sentido de que, por ejemplo, en el caso que platicábamos hace ratito del resultado del examen, si, por ejemplo, una persona con una educación superior saca más aciertos que una persona que tiene media o baja preparación, ¿vale? Entonces yo voy a ver si realmente esto tiene, digamos, una aplicación lógica dentro de los factores que se estén aquí platicando.
¿Tienen dudas, chicos, con esto? Lo que son los factores y lo que hace el análisis tal cual el ANOVA, No, profe. ¿no? Mm, mm, mm. Aquí digamos que lo que nos va a importar es la prueba F, tal cual la prueba F la prueba F estadística, que también nos daba una regresión lineal. Fíjense, ¿qué hace? ¿Qué hace esta prueba F? Lo que hace es comparar la varianza entre los grupos y eso me va a ayudar a analizar las medias generales. Entonces, fíjense que vamos a tener dos tipos de varianza. Voy a poner aquí. Se tiene la varianza entre grupos. Voy a poner aquí. Varianza entre grupos, que digamos que es la dispersión de las medias de los grupos comparada con la media general. Entonces, voy a poner dispersión de la media de los grupos comparada con la media general. Voy a tener la varianza, ¿cómo le llaman esta? Una es entre grupos y la otra es varianza dentro de los grupos. Es varianza dentro de los grupos. Mm, digamos que esta es la dispersión de los datos individuales comparados. Aquí. Bueno, es la dispersión de los datos individuales comparados con la media de sus grupos. Entonces, varianza entre grupos es la dispersión de la media de cada grupo, o sea, seguimos con el mismo ejemplo. La media de baja educación, la media de mediana educación y la media de educación superior contra la media de todos esos grupos al mismo tiempo, o sea, la media general. Y luego, la varianza dentro de los grupos es la dispersión de las medias entre el individuo uno con el individuo 2 todos estos de la misma, o sea, de baja educación, ¿no? Individuo uno de baja educación, individuo 2 de baja educación. Y así, con cada uno de los individuos contra la media de baja educación. Y luego cada individuo se mide igual su media de cada individuo de mediana educación y se compara con la media de la mediana educación y así sucesivamente con todos los grupos que se tengan. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? ¿O qué es lo que hace la ANOVA? El ANOVA o esta prueba F me va a decir cuál de estas dos varianzas, si la varianza entre grupos y la varianza dentro de los grupos, ¿cuál es mayor? Entonces, yo voy a decir, o yo lo que voy a buscar para que el modelo ANOVA me salga, digamos, significativo es si la varianza entre grupos, entre grupos es mayor, esto es mayor que la varianza dentro de los grupos, yo puedo decir o puedo concluir que las medias o sea, que la diferencia entre medias de ambos grupos
no es al azar. ¿Qué quiere decir? Pues que sí tiene significancia estadística. Entonces yo puedo concluir que si esto pasa, o sea, si la varianza entre grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos, se concluye que la media entre grupos es diferente. ¿Y qué quiere decir el modelo con esto? Quiere decir que sí hay diferencia para que las personas saquen alta puntuación o baja puntuación en un test, si tienen baja educación, mediana educación o alta educación, ¿vale? ¿Cómo defino esto? O sea, ¿cómo sé en qué punto se cumple la condición de que la varianza entre grupos sea mayor del que la varianza entre los grupos? Pues les digo, esto se va a ver a través de una prueba F, la prueba F estadística, que también me lo da el modelo ya en R. ¿Cómo es? Eh, digamos que el estadístico F, voy a poner aquí, con rojo, un estadístico F alto o un p-valor muy bajo, o sea, por debajo del 0,05 en el caso que se haga un análisis de significancia el 95%. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que si mi F estadístico es muy alto o si mi p-valor es muy bajo, yo puedo asegurar que la media entre los factores que estoy analizando sí tiene significancia estadística. ¿Ah? Dudas, Profesor, chicos, con esto. ¿me puede volver a explicar eso último que dijo, por favor? Esto último. La interpretación Sí, por favor. es solamente si el estadístico F es muy alto o un p-valor es muy bajo, yo puedo concluir que la media entre los factores sí tiene significancia estadística. Ok, gracias. Vamos a poner un ejemplo, digamos, más práctico. Supongamos que yo estoy analizando las ventas de una empresa que, no sé, eh, exporta su producto, ¿no? O sea, lo manda, y no nos vayamos muy lejos, lo manda a diferentes estados del país. Y supongamos que esta empresa quiere conocer si esas ventas por estado, si algún estado, por ejemplo, le está generando más ventas que otro. O sea, si realmente sí tiene significancia la venta, no sé, entre el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Entonces analizamos, ¿y qué va a hacer? Pues ya van a ser las ventas, es una variable continua, son ventas de todo el mes, supongamos. Y mi variable categórica va a ser si lo compró, si el comprador fue alguien del Estado de México o si fue alguien de la Ciudad de México. ¿Qué me va a decir el ANOVA? Pues me va a decir si realmente hay una diferencia entre estos dos compradores. O sea, si las ventas se ven más afectadas porque las compre el Estado de México o porque las compre la Ciudad de México. Entonces el modelo me va a decir si realmente existe diferencia o no. Y luego yo voy a hacer una gráfica que se llama Boxplot. Esa gráfica me va, digamos, a ayudar a identificar quién vende más en este caso, o sea, quién me compra más o quién me está generando a lo mejor mayor utilidad, si la Ciudad de México o el Estado de México. Eso me ayuda a discernir el Boxplot. Entonces vamos a hacer otros dos cosas. El análisis ANOVA, que es tal cual como el análisis de regresión, y vamos a hacer un Boxplot. Uno es para saber si sí tiene diferencia y el otro me va a ayudar a saber cuál es la diferencia, o sea, quién genera más resultados positivos o quién genera más resultados negativos y ese tipo de cuestiones. Entonces, para eso nos va a ayudar el ANOVA. ¿Dudas, chicos? No problem. Ok. Luego vamos a tener el análisis ANCOVA. Voy a poner aquí ANCOVA. Esta es una extensión de la ANOVA. Voy a poner así. Extensión
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El modelo ANCOVA incorpora variables, o en este caso se van a llamar covariables, cuantitativas, o sea, otra variable continua. Esto me va a ayudar a mejorar el modelo de la ANOVA. O sea, si por ejemplo, estas ventas, este mismo ejemplo de las ventas, no solo se van a ver afectadas por el estado quien compra, si la Ciudad de México o el Estado de México, sino también se pueden ver afectadas por más factores, como puede ser, no sé, lo que se invierte en publicidad, pudiera ser. Esa sería una variable continua. ¿Cuánto dinero le estoy invirtiendo a la publicidad de mi producto? Esa variable lo puedo añadir a un modelo ANOVA y pasaría a ser un modelo ANCOVA, y lo que va a hacer es ayudarme a hacer mi modelo más robusto, ¿vale? Digamos que lo que hace la ANCOVA es tratar de mejorar mi modelo a través de variables continuas, ¿va? Vamos entonces a definir el modelo ANOVA. Es una extensión de la ANOVA donde se añaden variables cuantitativas. Voy a poner para mejorar el ajuste del modelo. Este, por ejemplo, es especialmente útil. O sea, la ANCOVA es, bueno, yo lo he visto que se ocupa más cuando las variables a lo mejor no empiezan en el mismo punto. O sea, por ejemplo, en este mismo caso de las ventas, a lo mejor la empresa, supongamos que es del Estado de México. Entonces, la empresa pues empezó a vender en el Estado de México, pero después crecieron y empezaron a mandar sus productos a la Ciudad de México. No empezaron a vender en los dos al mismo tiempo. Entonces, como empezaron de forma sesgada, este análisis ANCOVA lo que puede ayudarme es eliminar ese sesgo para que el análisis pues sí, para que la comparación se haga desde un mismo punto. Entonces, un modelo ANCOVA va a estar dado por Y es igual a beta cero más beta uno x. Aquí yo tengo a mi variable Duni o a mi variable categórica más beta 2 C1 regularmente se le pone. ¿Por qué? Pues porque es la covariable. Entonces yo voy a poner aquí donde, pues voy a poner x1, la variable categórica, y C1 es la covariable. La covariable, acuérdense que es la variable continua que se le agrega al modelo ANOVA. ¿Dudas, chicos, sobre lo que es el ANOVA? ¿No? Ok. Vamos entonces abriendo R, por favor.